A ver, ¿se han puesto a pensar cómo una ciudad aprende a moverse? Y no una, sino varias veces, casi desde cero. Bueno, esa es justo la increíble historia del transporte en Bogotá. Es un viaje que vamos a hacer juntos, desde los viejos tranvías del siglo XIX hasta el sistema que vemos, y a veces padecemos, hoy en día. Es que claro, mucho antes de que existían los carros o los buses, las ciudades tuvieron que, literalmente, inventarse cómo moverse. Y el caso de Bogotá, es fascinante. Es como un ciclo que no para. Se innova, llega la crisis y ¡pum!, hay que reinventarlo todo de nuevo. Y para entenderlo mejor, podemos dividir toda esta historia en 4 grandes eras. Cada una tiene su propia tecnología estrella, ¿no? Y por supuesto, sus propios problemas. Así que, ¡listo! ¡Vámonos a la primera parada! La Bogotá de finales del siglo XIX. Bueno, nuestra historia arranca a finales del siglo XIX. Pensemos en esa Bogotá, una ciudad que está creciendo a un ritmo impresionante. Y con ese crecimiento surge una necesidad urgente. ¿Cómo conectamos a toda esta gente? Y aquí lo tienen, el primerísimo sistema de transporte público de la ciudad. Esto de verdad fue un cambio revolucionario. O sea, por primera vez, la gente no tenía que depender de caminar o de tener un animal para poder moverse por Bogotá. Fue un antes y un después. $800,000 de la época. Eso fue lo que pagó la ciudad en 1910 para comprarle la compañía a los privados. Y uno se pregunta ¿por qué? Pues muy simple. El sistema ya era esencial, era vital para la ciudad, pero el servicio era tan malo y había tantas quejas que la única salida que encontraron fue que el gobierno tomara las riendas. Y con el control de la ciudad, el sistema vivió su época dorada. Se modernizó, creció, se convirtió en un ícono cultural. De verdad, esos tranvías eléctricos y sobre todo las famosas Lorencitas con su diseño aerodinámico eran el símbolo de una Bogotá que miraba con optimismo hacia el futuro. Pero llegó el 9 de abril de 1948, y esta fecha, como muchos saben, es un antes y un después en la historia de Colombia. Ese día, en medio de los disturbios masivos del Bogotazo, la era del tranvía llegaría a su fin de la manera más abrupta y violenta posible. Imaginen la escena. Los testimonios, como este de la prensa, son desgarradores. El principal medio de transporte de la ciudad, ese mismo que era el símbolo de la modernidad, fue destruido, quemado en las calles en medio de todo el caos. Y la escala de la destrucción fue tremenda. Miren este dato, un tercio de todos los tranvías de la ciudad quedaron hechos cenizas. Con un golpe así, el sistema ya no tenía cómo recuperarse, y para 1951 se cerró para siempre. Y así, de las cenizas del tranvía, Bogotá entra en una era completamente nueva, una mucho más rápida, sí, pero también mucho más caótica, la era del bus. Entonces, durante los siguientes 40 años, la ciudad tuvo como 2 sistemas funcionando al mismo tiempo, compitiendo. Por un lado, tenías a la empresa del Estado, la heredera del tranvía que, a duras penas se mantenía a flote. Y por el otro, un sector privado que era como el salvaje oeste, empresarios con sus buses creciendo por todas partes, sin ninguna regulación, llenando el vacío que el Estado no podía cubrir. Y bueno, lo que era de esperarse, pasó. Para los años 90, el sistema público simplemente colapsó. La liquidación oficial de la empresa estatal en 1991 fue la crónica de una muerte anunciada. Y esto marcó el final de una era, sí, pero también fue el inicio de un problema gigantesco. Así que, con el Estado fuera del mapa, el transporte quedó totalmente en manos de operadores privados. ¿Y el resultado? Pues un caos. Un caos absoluto que estaba llevando a Bogotá a un punto de parálisis total. Y aquí vemos los síntomas de esa crisis. O sea, había una sobreoferta de buses brutal. Las rutas solo iban por donde era rentable, claro, y en las calles se vivía la famosa guerra del centavo. Una batalla diaria, literal, entre conductores por cada pasajero, porque no tenían un sueldo fijo. Esto no solo destruyó las calles, sino que la calidad y la seguridad del servicio, eran pésimas. La ciudad estaba en un verdadero colapso de movilidad. En medio de este caos, con la ciudad totalmente paralizada,
Los planificadores tenían que hacer algo drástico, y encontraron la respuesta en una idea que estaba sonando con fuerza en otras partes del mundo: el bus de tránsito rápido, el famoso BRT. La fórmula, impulsada por el entonces alcalde Enrique Peñalosa, era, la verdad, bastante audaz. A ver, la idea era construir un sistema que tuviera la eficiencia y la velocidad de un metro, pero en la superficie, con buses. ¿Cómo? Con carriles exclusivos, buses grandísimos, articulados, estaciones donde se pagaba antes de subir, todo un sistema integrado. Y a este invento lo llamaron Transmilenio. Y así, justo con el cambio de siglo, el 18 de diciembre del 2000, arrancó a rodar el primer Transmilenio por la avenida Caracas. Esto cambió para siempre la cara de las grandes avenidas de Bogotá. Los buses rojos articulados se convirtieron, de la noche a la mañana, en el nuevo símbolo de la ciudad. Y desde ese primer día, vaya que ha crecido. Hoy estamos hablando de casi 113 kilómetros de vías exclusivas para el sistema. De ser una sola ruta, pasó a convertirse en la verdadera columna vertebral del transporte de una ciudad de millones y millones de personas. Pero la historia no termina ahí con el bus rojo. La búsqueda de soluciones para la movilidad de Bogotá siguió evolucionando, siguió buscando nuevas respuestas. Y esta evolución constante nos trajo dos grandes innovaciones más. Primero, el CTIP, que fue este plan súper ambicioso de integrar todos los buses, el Transmilenio, los buses azules, los alimentadores, todo en un solo sistema con una sola tarjeta. Y luego algo increíble, el Transmicable, un teleférico para conectar esos barrios altos en las laderas de las montañas del sur que siempre habían estado desconectados. Por fin, los integraron a la red principal. Entonces, cuando miramos hacia atrás, el viaje es impresionante, ¿no? Desde tranvías jalados por mulas hasta cabinas que literalmente vuelan por sobre la ciudad. La historia de Bogotá es la de una búsqueda incansable por encontrar mejores formas de moverse, de conectarse. Y es un viaje que, está claro, todavía no ha terminado.